Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Leila. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Gabriela. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Pero antes de iniciar con nuestro tema de hoy, que son los conceptos sobre lingüística, vamos a repasar un poquito sobre nuestro tema de la semana pasada, que fue la comunicación. ¿Ya? A ver, voy a anotar aquí las participaciones. Veamos. A ver. A ver, vamos primero con Leila. Leila. Sí, profesora. Muy bien, Leila. Dime, ¿qué era la comunicación? Con tus propias palabras. Dime, ¿qué era la comunicación, Leila? Leila, ¿estás ahí? Ok, pasamos a otra persona entonces. Cristian. Profesora, Muy bien, Cristian, dime, ¿qué es la comunicación? la comunicación es una forma de relacionar palabras con otras personas. Ya, con otras personas. Entonces, la comunicación, solamente nosotras las personas podemos comunicarnos, porque los perros no tienen palabra, ¿no? Como me dices la palabra, solo nosotros. Sí, profesora. Ya. A ver, una más, ¿ya? Con esta pregunta. Gabriela. Sí, Miss. Gabriela, defíneme con tus palabras qué es la comunicación. Que la comunicación nos permite expresarnos y compartir conocimientos, sentimientos a través de signos, símbolos, palabras, gestos o sonidos. Con tus palabras, Gabriela, con tus palabras. Ya, con tus palabras, porque eso de signo no lo utilizan ustedes. Con tus palabras. Pero bueno, es demasiado general lo que me dan ustedes. Bueno, lo que dijo Gabriel es cierto, ¿no? Que nos permite expresar, por ahí también lo dijo Cristian, y bueno, Leila no dijo nada. Pero bueno, por ahí va. Pero no olvidemos, la comunicación es una forma de manifestar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Bueno, más que pensar, ¿no es cierto? Lo que pensamos no, sino es una forma de manifestar para poder sociabilizar con el resto. Pero no solamente éramos los seres humanos. ¿Quiénes se pueden comunicar? Todos los seres vivos, no olvidemos, todos los seres vivos. Había una comunicación entre los animales, entre las plantas, y esa era la comunicación no humana. La comunicación humana, obviamente estábamos los seres humanos porque utilizamos la palabra. Teníamos una comunicación humana verbal, que es la palabra, a través del habla y a través de la escritura. Teníamos también lo que venía a ser la comunicación humana no verbal, porque nosotros no solamente utilizamos la palabra para comunicarnos, sino que también utilizamos gestos, utilizamos símbolos, colores, etc. Muy bien, a ver, vamos con otra personita. A ver. Sebastián.
Profesora, Muy bien, Sebastián, dime, ¿qué es el canal? Y dame un ejemplo. Elementos de la comunicación. ¿Qué era el canal? Y dame un ejemplo sobre ello. el canal es como una vía de comunicación, profesora. Ya, dame un ejemplo. Las ondas sonoras. Muy bien, correcto. Muy bien, Sebastián. Recordemos que el canal es por donde va a transmitirse, ¿no? Como dice, la vía por donde se transmite el mensaje. Por eso es físico, ¿no? Por eso es físico. Muy bien. A ver, vamos con otra personita. Ya, bueno. Teníamos el emisor, que es el que crea el mensaje, ¿no? Teníamos el mensaje como la información procesada. Teníamos al receptor, que es el que escucha, ¿no? Teníamos al canal, que es el medio por donde transita el mensaje. Teníamos el referente, que es el tema del mensaje, y el código, que era el sistema de signos. Nadine, Sí, Miss. muy bien, Nadine, dime, ¿cuál es el elemento más importante de la comunicación? ¿Cuál de todos los elementos de la comunicación que hemos mencionado, cuál es el más importante? Dime. El emisor, Ya, el emisor, ¿por qué? porque es el que va a transmitir el mensaje. Ya, va a transmitir el mensaje. Muy bien. A ver, vamos a ver. Yasuri, Miss, dime, ¿tú corroboras lo que dijo Nadine, que el elemento de la comunicación más importante es el emisor? yo creo que es el canal, Miss, porque por ahí es donde se va a transmitir, por ejemplo, cuando tú hablas hacia con una persona, están en el mismo espacio, el canal es el aire por donde ahí se transmite o por un teléfono o por cuando escuchas alguna noticia. Ok. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera participar? Miss, A ver, dime, Carlos. pienso que lo más importante entre la comunicación es el mensaje, porque si no hay un mensaje, ¿qué podríamos comunicar? Ya, ok. Miss, yo Eh, pienso que lo más importante sería el emisor y el receptor, ya que sin ellos no hay comunicación. ok. Eso yo lo mencioné la semana pasada. Dime. Yo pienso de que lo más importante es el canal. María también el canal. Por ahí creo que Yasuri también me dijo que era el canal. Miss, Dime. yo creo que lo más importante es principalmente todo, profesora, porque sin eso no sabrías cómo comunicar. Ok. Yo creo que yo sí lo expliqué en clase. Es más, lo voy a ver el video porque quiero ver esa parte porque simplemente esta era una pregunta para recordarla. De los Usted dijo elementos que de la... todo es importante. Yo dije que todo es importante. Ya, voy a ver ese video para ver dónde digo que todo es importante. Bueno, en realidad todos los elementos, bueno, tienen que estar ahí para que se haya la comunicación, pero hay un elemento que es el más importante de todos y es el código. Si no tenemos el mismo código, no hay comunicación. Ya, profesora, no, si no está el emisor, como me dijeron, es el más importante porque es el que crea. Ya, estoy el emisor y yo empiezo a hablarte en quechua, ¿me vas a entender? No me vas a entender. No hay comunicación. Si no me entiendes, no hay comunicación. Estamos hablando por la computadora, ahí está el canal, ¿no? Ahí está el canal, pero te sigo hablando en chino, ¿me vas a entender? No, porque no puedes entender la comunicación, ese es el código, ¿no? Tú eres receptor, ahí estás, el receptor está ahí, el emisor está aquí, hay un canal, ¿no es cierto? Hay un canal por donde está, hay un tema que sea, no sé, elementos de la comunicación, está el mensaje, yo te lo estoy transmitiendo, estoy hablando, pero empiezo a hablarte en coreano, ¿me vas a entender? No es cierto? Entonces, el código, como dijimos, es el elemento de la comunicación más importante, porque si no manejamos el mismo código, no hay comunicación. Si yo empiezo a hablar en lenguaje de señas, no digo ni una palabra, hablo en lenguaje de señas, ¿me das a entender?
Si no manejas el lenguaje de señas, no me vas a entender y no va a haber comunicación. ¿Ya? Entonces, el elemento de la comunicación más importante es el código. No se olviden, código. Si no hay código, no hay comunicación. Aunque esté el emisor, el receptor, estén todos los elementos. Si no manejan el mismo código, no hay comunicación. Ok, continuemos. Luego teníamos otros como el contexto, ¿no es cierto? Que me indica que es el lugar, ¿no es cierto?, donde está sucediendo la comunicación. Muy bien, continuamos. Después de elementos de la comunicación, nosotros vimos algunas variantes de la lengua, ¿no? Perdón, variantes de la lengua que hablo. Vimos tipos de comunicación. Vamos a ver. Ángelo. Sí, Miss. Ángelo, ¿cómo es una comunicación directa? Cuando el emisor y el receptor se encuentran en el mismo lugar, Dame un ejemplo, Ángelo. dos personas conversando en el parque. Muy bien, correcto. El emisor y el receptor están en el mismo lugar, exacto, directa, muy bien. Si ya los puse en el mismo lugar, está bien. Micael. Sí, Miss. Muy bien, Micael, dime, ¿cómo es una comunicación privada? Una reunión, por ejemplo. Ya, correcto, muy bien. El número de receptores es limitado. Ya, a ver. Raymond. Raymond. André, creo que era. André. A ver, Adrián. Hurtado. Ok, no responde. A ver. Arriba. Eileen. Sí, Miss. Muy bien, Eileen, dime, ¿cómo es una comunicación unilateral? ¿Cómo es una comunicación unilateral? Cuando se dirige una persona a una sola dirección, Miss. ¿Cómo sería eso? Explícame. Cuando leemos una noticia o un periódico. Ya, pero ¿qué significa ahí? ¿Qué pasa con el emisor y el receptor? ¿Mm? ¿Qué pasa con el emisor y el receptor ahí? Ok. ¿Alguien quiere participar con esta pregunta? ¿Cómo es un tipo de comunicación unilateral? Profesora, es cuando no se genera diálogo. Muy bien, no hay diálogo, ¿no es cierto? No hay un diálogo. El emisor es el único que habla y el receptor el único que escucha. Yo no quiero respuestas leídas de libros, leídas de internet, leídas de lo que yo he hecho en la pizarra. Quiero respuestas con sus propias palabras, ¿ya? Ah, ya, de Raymond está más su micrófono. Muy bien. A ver, Raymond, dame un ejemplo de comunicación intrapersonal, ¿ya? Intrapersonal, también se les mencionó, de comunicación intrapersonal. Un ejemplo, no la definición. Muy bien, eso es más o menos para que nosotros nos demos una idea, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado haciendo la semana pasada, por eso tenemos que estar revisando. La próxima semana igual vuelvo a preguntar lo de hoy.
Ahora, ya, algunos alcances, por si acaso, sobre lo que estoy revisando sus tareas. Por favor, esta semana voy a dar un poco de chance, ¿ya? Pero la próxima no. Voy a restar puntos por caligrafía, ¿ya? Voy a restar puntos por caligrafía porque hay letras, Dios mío, que dan miedo. Profesora, pero yo escribo así. Pero no, pues, hijo. Tenemos que escribir claro, buena presentación. Si en el libro no les alcanza la respuesta, lo hacen en su cuaderno, ¿ya? En algunos casos me lo han metido la letra como sea, en su cuaderno, ¿ya? Por favor. Otro. También voy a estar, por ahora voy a hacer un poco bueno este trimestre, ¿ya? Porque vamos a ir aprendiendo. Pero desde el próximo, ortografía también resto puntos, ¿ya? En ortografía. Otra cosa. Cuando son respuestas de un texto, ¿no? Respuestas que ustedes tienen que pensar. Han leído un texto y les pide preguntas sobre ello, ¿no? En literatura más que nada. Quiero sus respuestas, no quiero un copia y pega del texto, porque con sus respuestas, con sus propias palabras, yo entiendo que han comprendido el texto, ¿ya? Si no, también voy a bajar ahí, por favor. Tienen que ser tareas completas, ¿ya? Tareas completas. Me envían una parte, no me envían la otra, entonces no esperen tener buenas notas y no estar completo, ¿ya? Por favor. Muy bien. Eso más que nada, ya algunas cosas puntuales que he estado revisando sus tareas ahí. Y bueno, supongo que ya todos presentarán esta semana porque las semanas anteriores no han presentado de la tarea número 1, la mayoría. Pero solo no tengo el libro, pero todavía no impreso el de ahí. Ya, copien en su cuaderno ahí. Ya, les he dicho que la clase de lenguaje no lo quiero como resumen, porque yo ya estoy haciendo cosas cortitas, ¿ya? Son cosas cortitas. Ustedes tienen que transcribir como si fuera de la pizarra, por favor. Porque hay muchos términos que después ustedes obvian y son importantes. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Raymond, te estoy esperando con tu respuesta, un ejemplo de un tipo de comunicación intrapersonal. A ver, vamos a empezar. ¿Puedo responder yo, Miss? No, porque lo tiene que escribir. Aunque bueno, ya pasó tanto tiempo que lo voy a dejar por ahí. A ver, vamos a ver con la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta mientras que vamos explicando, por favor, con toda confianza, ya saben. Muy bien. Tenemos para nuestro tema de lenguaje de esta semana conocimientos de términos lingüísticos. Y para hablar sobre estos términos lingüísticos, primero nos referimos a la lingüística. Definición. Es la ciencia que estudia los aspectos de la lengua, es decir, todo referido a los idiomas, porque las lenguas después se transforman en idiomas, todo lo referido a ellas va a estudiar la lingüística, ¿ya? Tiene como objeto de estudio la gramática de una lengua, la estructura y funcionamiento, pero principalmente, lo voy a poner aquí porque si no se olvida. A ver un ratito. A ver. Ya, nos dice que tiene como objeto de estudio a la gramática,
pues, ¿no? Porque la gramática en sí estudia todo lo que es las reglas sobre las lenguas, ¿no? La gramática es la que estudia cómo debes escribir en el castellano, cómo debes hablar en el español, ya, eso estudia. Eso quiere decir que apunta al lenguaje, ¿ya? La mínima unidad de estudio, lo que estudia principalmente la lingüística, es todas las expresiones que tienen que ver con el lenguaje. Y las disciplinas que apoyan a la lingüística son estas de aquí. Primero, la fonética. Estudia los aspectos físicos y acústicos del sonido. La fonética va a estudiar los sonidos que emites al hablar, ¿ya? ¿Cómo lo dice? Por ejemplo, nadie es vino, ya, eso estudia la fonética. Ah, no se dice así, no se pronuncia así. O has visto que personas, ¿no es cierto?, no tienen el sonido de la R, dicen, en vez de decir tres, dicen tles, ¿no? Porque se traban al hablar, ¿no? Se traban al hablar. Entonces, la fonética estudia esos sonidos que tienen que emitirse. O sea, el sonido correcto es R, ¿no es cierto? Pero ellos se emiten de otra manera. Eso estudia la fonética. La fonología, por el contrario, estudia el valor funcional de los sonidos. Es decir, la fonología estudia los sonidos mentales. ¿Ya? Cuando está en tu mente, cuando lo piensas, por ejemplo, piensas la palabra víbora, ¿no? Víbora. Tú sabes que víbora primero se escribe con V y luego con B, pero el sonido víbora en tu mente es igual. En tu mente suena igualito, no hay ninguna diferencia. Y es cierto, no hay ninguna diferencia. Pero a mí me enseñaron en primaria que la V es cuando como que mueres tu labio, ¿no? B, ¿no es cierto? La B. Y cuando es la B labial con los dos labios, ¿no? Bonito, por ejemplo, ¿no? Bonito. Sí, pero cuando hablas acaso tú dices víbora. No, pues no, hasta que hagas todos los sonidos en tu boca nasal. Víbora. Igual suena. Entonces, esos sonidos ideales que están en tu cabeza, ¿no? Esos que están en tu mente, eso se estudia la fonología. Una vez que tú emites ese sonido, cómo lo emitas, cómo suene, lo que yo escucho, eso lo estudia la fonética, ¿ya? La fonética. ¿Se entendió la diferencia entre fonética y fonología? ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, fonología, no olvidemos, es los sonidos mentales que están ahí en mi cabeza. ¿No es cierto? Los sonidos, cómo funcionan, esos sonidos que están en tu cerebro, eso se estudia la fonología. Una vez que esos sonidos, ¿no es cierto?, salen de tu boca, yo los puedo escuchar, la fonética. Muy bien. Otra disciplina es la semántica, que estudia el significado de las palabras, ¿ya? El significado de las palabras. Las palabras van a tomar diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, si yo digo luna, ¿no? Luna, el satélite de la Tierra, ¿no? El satélite de la Tierra. Entonces, como vemos, ahí tiene un significado normal. Pero, por ejemplo, si yo digo, Pedrito está en la luna, ¿no? ¿Lo ves ahí? Pedrito está en la luna, profesora, acusándolo todavía. Entonces, ¿qué? ¿Pedrito se fue un rato a la luna se puso su traje de astronauta? No, significa que está, distraído, ¿no es cierto? Está distraído. Entonces, ahí hay un nuevo significado para luna, dependiendo del contexto. Eso también lo estudia la semántica, ¿ya? La semántica. Luego está la lexicología. Estudia la variación y creación de palabras. La lexicología va a estudiar las nuevas palabras que se crean de otras palabras. Por ejemplo, ¿no? Primero está la palabra carne, ¿no? Carne. De la palabra carne se creó carnicero, se creó carnicero, carnicería, ¿no? La palabra leal, se creó lealtad, se creó desleal, ¿no? Entonces, estas palabras, y también las palabras que se van inventando como avanza la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Cristóbal Colón, en su léxico no existía la palabra computadora, ¿no? Entonces, va aumentando, ¿no es cierto?, el tiempo, y se van creando nuevas palabras. El rey Felipe II, no creo que en su repertorio léxico, entre sus palabras, estuviera la palabra celular, no. Entonces, esas palabras que se van creando como avanza la tecnología, esas palabras que se crean de otras palabras, lo estudia la lexicología.
Muy bien, continuamos. La gramática, ¿no? La gramática estudia la correcta forma de hablar y escribir las palabras, ¿no? Por ejemplo, dices, ojalá haya venido Lucía. Haiga, eso no existe. Haya. No, agarras y escribes bombero con V, los dos todavía. Entonces, la gramática estudia eso, ¿no? Cómo se debe escribir bien, cómo se debe hablar correctamente. Y la gramática se apoya en dos. En la sintaxis, que estudia la función de las palabras en la oración. La sintaxis estudia lo que vienen a ser las categorías gramaticales. Por ejemplo, el sustantivo. ¿No? El sustantivo, por ejemplo, yo digo el sustantivo mono, ¿no? El sustantivo como un mono. Yo digo, el mono travieso subió al árbol, ¿no? El mono travieso subió al árbol. Él es un artículo. Y la sintaxis estudia y dice, ya, es un artículo, en la oración es modificador directo. Mono, sustantivo, ya, en la oración el sustantivo es núcleo de sujeto. Travieso, adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo en la oración, modificador directo. Subió es un verbo en la oración, núcleo del predicado. Travieso, travieso es un adjetivo que está en el predicado, ¿no? Que está en el predicado es predicativo subjetivo. Entonces, todos esos significados que van a tener las palabras en la oración los estudia la sintaxis. Otro que se apoya la gramática es la morfología. La morfología estudia la estructura interna de las palabras. Esto quiere decir, la morfología estudia de dónde provienen las palabras y sus variaciones. Por ejemplo, arbolito. La palabra arbolito viene de la palabra árbol. Esta se llama tu raíz, tu palabra raíz, ¿no? Toda la definición de arbolito está en árbol. Pero luego tengo el morfema ito, ¿no? Ito. Esta partecita, ¿no es cierto?, me indica que estoy hablando en diminutivo, ¿ya? En diminutivo. Por eso la morfología estudia la estructura interna, ¿no? Interna de las palabras. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió todas las disciplinas? ¿Alguna disciplina no le quedó claro? No, Miss, todo está claro. Muy bien. Por favor, sin vergüenza, sin vergüenza. La próxima semana te pregunto y pobre que contesten mal, si supuestamente todo el mundo está entendiendo. Muy bien, continuamos entonces. Vamos ahora a estudiar el día de hoy. Dentro de la lingüística dijimos que lo que estudia la lingüística principalmente es la gramática y principalmente más el lenguaje. Definición. El lenguaje es un conjunto de sonidos articulados, ¿no es cierto? Porque el lenguaje es lo que hablamos, con que el hombre, ya cuando hablo de hombre hablo del ser humano, ¿no? Del hombre manifiesta lo que piensa o siente. ¿Eso qué quiere decir? La semana pasada que estudiamos en la comunicación dijimos que todos los seres vivos pueden comunicarse, todos los seres vivos. Pero el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Solamente los seres humanos utilizan el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque solo los seres humanos utilizan la palabra, ¿ya? Solo los seres humanos utilizan la palabra. Muy bien. Para manifestar, ¿no es cierto? A través de la palabra es más fácil para nosotros comunicarnos y manifestamos lo que pensamos, lo que sentimos, porque somos seres con raciocinio, no olvidemos eso. Muy bien, continuamos. Características del lenguaje. Nos dice, la primera característica del lenguaje es que es innato, ¿ya? Es innato. ¿Qué quiere decir? Es una herencia biológica que el ser humano ha adquirido genéticamente. ¿Qué quiere decir? El lingüista Noam Chomsky decía que todos los seres humanos nacemos con el lenguaje. ¿Ya? Todos los seres humanos nacemos con el lenguaje. Eso decía Noam Chomsky. Por eso lo de herencia biológica. Luego nos dice, ¿no? Aquí. A ver.
nos dice que el lenguaje también es universal, ¿ya? Universal. ¿Por qué? Porque está presente en todos los componentes de la especie humana. A ver un ratito. Aquí se había movido, creo. Ya se ha movido acá. Ya está. A ver, por favor, tratemos de apagar los audios. Creo que por ahí se escucha. Estoy tecleando, creo. Muy bien, avancemos entonces. Muy bien, entonces no olvidemos, es innato, como decía Chomsky, ¿no? Este lingüista decía que era innato porque todos nacemos con el lenguaje. Y luego también nos decía que es universal porque todos los seres humanos poseen el lenguaje. Todos los seres humanos. Luego nos decía que también es inmutable. ¿Qué significa esto? Que no cambia con el tiempo, salvo la evolución de la especie humana en sí. Quiere decir, el lenguaje, ¿no es cierto?, en un momento determinado, por ejemplo, el siglo XXI, estamos hablando de casi 1000 años, ¿no? El siglo XXI. Nos dice, en el siglo XXI no va a cambiar, no va a cambiar las palabras. ¿Tú crees que la palabra botella, ¿no? La palabra botella, en el año 2050, no sé, cambie y diga, ya, botella, ¿así se va a decir ahora? No. La palabra en un determinado momento no va a cambiar. Tiene que pasar muchísimos años, por decir siglos, ¿no? Para que cambie un poquito. Por ejemplo, en la época medieval, ¿no? En la época medieval, ¿no? En el latín ya, digamos en el latín, ¿no? Que es nuestra lengua madre, el castellano viene del latín. Una vez que el latín chocó, ¿no es cierto?, con la península ibérica, donde se va a crear el castellano, ¿no? Tenía, por ejemplo, la palabra tauro, ¿no? Tauro. Lo que hacen es unir A y U por un solo sonido, cambió a la O. Toro, ¿no? Cambió ahí, toro, se creó la palabra toro. Pero ha tenido que pasar muchos años. Y en la actualidad no creo que más adelante diga, toro no, toiro, y acá ahora ya no sea toro, sino toiro. No, no es cierto. Entonces tiene que pasar muchísimos años, ¿ya? Por eso decimos que es inmutable, porque en un tiempo determinado el lenguaje no cambia. El lenguaje racional, ¿por qué? Porque hace uso de la razón, porque uno piensa, utiliza el cerebro, ¿ya? Para poder crear las palabras que va a transmitir. Es aprendido. O sea, Chomsky decía que el lenguaje es innato, que todos nacemos con el lenguaje. Pero a la vez el lenguaje también es aprendido. ¿Por qué? Porque todos nosotros lo vamos aprendiendo gracias a nuestro entorno social. Nosotros no nacemos hablando, ¿no? No nacemos hablando, sino que nosotros, gracias al entorno que nos rodea, el primero es la familia, luego es la comunidad, luego el colegio, vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a plasmar este lenguaje. El lenguaje es doblemente articulado, ¿no? Es doblemente articulado, tiene dos articulaciones. El lenguaje tiene la primera articulación que es el morfema, ¿ya? Profesora, ¿el morfema está en la morfología que vimos hace un momento? Sí. La mínima unidad de estudio de la morfología es el morfema, ¿no? Cuando nosotros dividimos una palabra en morfemas, cada parte de esta palabra en morfemas, cada morfema significa algo. En cambio, cuando tú divides una palabra en sílabas, por ejemplo, no significa nada, ¿no? Por ejemplo, arbolitos, arbolitos. Bo significa algo, li significa algo, ar significa algo, tos significa algo, no, no significa nada. En cambio, cuando yo divido en morfemas, sí, arbolitos. Árbol me indica que arbolitos proviene de la palabra árbol y todo lo que significa. Ito me indica que es diminutivo. Ese me indica que estoy hablando en plural. Navideños.
Navid me indica que viene de Navidad y todo lo que significa Navidad. En me indica que estoy hablando de un adjetivo, ¿ya? De un adjetivo. La O me indica que estoy hablando de masculino y la S me indica que estoy hablando de plural, ¿no? Navideño. Entonces el morfema es eso, dividir una palabra y que cada parte signifique algo. En cambio, los fonemas que están en la segunda articulación, lo único que hacen es darnos los sonidos de cada una de las letras, ya de cada uno de los grafemas. Esos son los fonemas, cada sonido ideal. El sonido ideal de la A, el sonido ideal de la R, el sonido ideal de la B, ¿no es cierto? No sale el sonido, el sonido ideal de la O, árbol, ¿no es cierto? Ahí ya va adquiriendo sonidos. Los fonemas se llaman unidades distintivas, ¿ya? Unidades distintivas. Porque basta que yo cambie el sonido de uno, basta que, mira, arbolitos, basta que tú cambies el sonido de uno, ya se cambió. Ya se cambió. Arbolitos navideños, ¿no? Por ejemplo, si digo navideñas, ya le cambié de género. ¿Ya? Entonces, todo eso es fonema. Por ejemplo, la palabra, ¿no es cierto? Yo digo, el sonido ideal de la M, ¿no es cierto? El sonido de la A, ma, ya ahí va creándose ya. Ma, el sonido ideal de la L, mal, y luego de la mala, ¿no? Mala. Y ahora, yo le cambio el sonido de la M por el sonido de la P, bala, ¿no es cierto? Ah, ya cambié toda la palabra. Por eso se llama unidades distintivas. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre las características del lenguaje? ¿Sobre alguna característica en especial? Todas las características quedaron claras. Ok, continuamos. Vamos ahora con los planos del lenguaje, ¿no? Los planos del lenguaje son dos, son la lengua y el habla. Me dice que estos planos son interdependientes. ¿Qué significa eso? Que se necesitan, ¿ya? Se necesitan sí o sí. Aquí vamos a tener la lengua y el habla, ¿ya? La lengua y el habla. Me dice, la lengua es un sistema. La lengua es un sistema de signos. ¿Se acuerdan en los elementos de la comunicación quién era un sistema de signos? Les pregunto, ¿cuál era el sistema de signos entre los elementos de la comunicación? ¿Cuál era el sistema de signos? El canal, el emisor, el receptor, el contexto, el código, el mensaje. ¿Cuál era el sistema de signos? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Sistema de signos. ¿Cuál de los elementos de la comunicación era el sistema de signos? El código. El código. No olvidemos, por favor, el código es un sistema de signos. Entonces, la lengua es un código. La lengua es un código. Y el habla es la realización del sistema, es la realización del código, ¿ya? ¿Dónde está el código? Por ejemplo, la lengua. Te voy a dar un ejemplo de lengua, el idioma castellano. El idioma castellano es una lengua. Ok. Yo no puedo ver al idioma castellano, yo no puedo tocar al idioma castellano. ¿Dónde está el idioma castellano? Está en mi cerebro, ¿no? En mi cabeza. Por eso es un sistema de signos. Mi cerebro se codifica conforme al idioma castellano. Una vez que yo hablo el idioma castellano, ¿no? Que yo emito los sonidos del idioma castellano, eso se llama habla, ¿ya? La lengua es lo que está en tu cerebro y el habla es lo que se escucha. La lengua nos dice, es un fenómeno social que implica un modelo general. La lengua nos permite, es social porque permite que todos podamos comunicarnos gracias a ella. Cuando tú naces y una vez que aprendes las palabras, te puedes comunicar con cualquiera porque tú sabes que tu entorno va a hablar lo mismo que tú tienes, ¿no? Va a hablar lo que viene a ser el idioma castellano. Por eso social, porque nos permite sociabilizar, porque nos permite hacer contacto con nuestro entorno.
Mientras que el habla nos dice es un fenómeno individual que implica un acto personal. Ninguna persona, ¿no? Ninguna persona se expresa de la misma forma, ¿no? Ninguna persona se expresa de la misma forma. Por eso decimos que el habla es individual. El habla es individual, porque cada persona lo emite de diferente forma. Ahora, la lengua nos dice que es un fenómeno psíquico, como les estaba diciendo. La lengua es un fenómeno psíquico porque está en nuestro cerebro, Mientras que el habla es un fenómeno psicofísico. ¿Qué significa eso? El habla pasa de tu cerebro, ¿no? Pasa de tu etapa mental hasta tu aparato fonador, hasta que se escuche. Por eso psicofísico, porque viene de tu mente, psíquico. Y cuando se escucha, cuando utiliza tu garganta, tus cuerdas vocales, tu laringe, tu faringe, para que se escuche, ya, esa es la parte física. La lengua es latente, ¿no? Latente, es decir, es una posibilidad. La lengua está dentro de nosotros, está en nuestra cabeza, por eso latente. En cambio, el habla es patente, ¿por qué? Porque se vuelve una realidad, porque se escucha. La lengua es física, perdón, es fija. El individuo no puede modificar. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Mañana voy a decir que ya no se diga computadora, sino que se diga torquesa, que la palabra torquesa significa lo mismo que computadora. Tú no puedes crear, no puedes cambiar así por así. No. Por eso decimos que la lengua es fija, mientras que el habla es variable, ¿ya? Es variable. Cambia de persona en persona. Cambia en un momento a otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú no te expresas con tu amigo como te expresas con un profesor. Tú no te expresas con tu amigo como con un vecino. No, no es cierto. La lengua es perdurable porque continúa, sigue hasta el día de hoy, ¿no? Desde los tiempos ancestrales la lengua continúa hasta el día de hoy. En cambio, el habla es efímera porque puede cambiar en un 2x3. La lengua es producto del pasado porque de ahí viene, y el habla es producto del presente, porque en el presente implica muchos factores. Por ejemplo, hubo un tiempo, ¿no? Bueno, en mis tiempos estaba lo que venía a ser estaba de moda RBD, no sé si ustedes habrán escuchado, y están recontra viejo. Ya, RBD. Y todo el mundo se le pegó por hablar como mexicanos, ¿no? Todo el mundo, oye, cuate, decían, ¿no? Ese chavo. Y se les pegaba la manera en cómo ellos se expresaban. Por eso el habla es producto del presente, porque implica en el entorno que algo, ¿no? Que algo está influyendo en la manera en cómo te expresas. Muy bien. ¿Quedó claro los planos del lenguaje? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Ya, ok. Entonces todo está quedando claro. Continuamos. Variaciones de la lengua. Primero vamos a hablar sobre el idioma, ¿no? Que es la lengua más importante para nosotros. Nos dice, se refiere a la oficialización de una o más lenguas de entre todas las existentes en un territorio. Es decir, en un territorio determinado, ¿no? Como el Perú, por ejemplo, que es un territorio que tiene límites, oficializan, ¿no? En todo el país, ¿no? Oficializan y dicen, ¿saben qué? El castellano es el idioma oficial en este país, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que es el idioma más hablado, que es el idioma que reconoce el país. No es que agarras y dices, no, yo voy a hablar todo en inglés porque quiero que el inglés sea mi idioma. No, no, no. Es lo que dice el gobierno, es lo que dice nuestra Constitución. Dice, en el Perú, país en cuyo territorio conviven más de 70 lenguas, nos dicen, ¿no? 70 lenguas, la mayoría está en la selva. Tradicionalmente se afirma que se considera idiomas, ¿no? Tradicionalmente se dice que se considera idiomas al castellano, al quechua y al aymara. Sin embargo, la Constitución deja abierta la posibilidad de considerar idiomas a todas las lenguas existentes de nuestro territorio. Muy bien. Nuestro país
reconoce a todo lo que se habla en nuestro país, todas lenguas, lenguas. Es decir, el aguaruna, ¿no? El aguajún, el shipibo conibo, ¿no? El jacaru, todos esos están al mismo nivel que el portugués, al mismo nivel que el francés, al mismo nivel que el inglés, porque son lenguas. El inglés es una lengua oficial de tu país, sí, pero es una lengua. Igual, yo puedo decir, francés, lengua, shipibo, lengua, están al mismo nivel. Profesora, pero más personas hablan francés, no importa, ¿por qué? Porque Perú lo considera lengua y así se queda. Pero los idiomas son lenguas oficiales, ¿ya? Lenguas oficiales. Los oficiales son castellano, aymara y quechua. Pero el Perú ha dejado la posibilidad de que estos también sean considerados lenguas oficiales, sean considerados idiomas en nuestro país. El Perú es multilingüe, porque tiene muchas lenguas. Y pluricultural, porque obvio en nuestro país conviven muchas culturas. Muy bien. Dice, idiolecto. Es la forma de hablar característica de cada persona, ¿no? El idiolecto es una variación diafásica. Dia significa a través, fásica, fases. El idiolecto es la variación que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, de las fases de nuestra vida. ¿Acaso tú hablas como hablabas cuando tenías 5 años? Cuando cumplas 30 años, ¿crees que vas a hablar como hablas ahora? Cuando tengas 50 años, ¿crees que vas a hablar como hablabas cuando tenías 30, cuando tenías 25? No, porque cambia con nuestras fases de la vida, ¿no? Cambia. Ahí nos dice, es la forma de hablar característica de cada persona. Esta variación depende de la edad, el sexo y la ocupación. Según la edad, ¿no? Un niño dice, mamá, no sabe. Y dice no sabe para referirse a que él no sabe, ¿no? Mamá no sabe, te dice, por ejemplo, hijito, ¿cuánto es 3 por 3? Mamá no sabe, o sea, él no sabe. Obvio, cuando ya eres más grande, cuando eres ya un niño, ¿no? De 10, ya 7 años hasta ahí, ¿no? Dices, mamá no sé, ¿no? Mamá no sé, que es lo correcto. Muy bien. Luego nos dice, según el sexo, ¿no? Según el sexo, dice, un joven dice, estoy delgado, ¿no? Estoy delgado. Una señorita dice, estoy regia. Obvio, nosotros no encontramos que entre los varones se digan, ¿no? Estoy regio. Poco probable. También según la ocupación, ¿no? Según la ocupación también hay una manera propia de poder manifestarse. Un médico dice, señora, ¿sufre usted de laringitis aguda? Una asustada, ¿no? Tengo una enfermedad. Y en realidad es de que tienes dolor de la garganta, inflamada la garganta. Entonces, también los profesionales tienen una forma de expresarse. Pero eso también recibe un nombre dentro del idiolecto que después vamos a ver. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el idioma o el idiolecto? Ninguna, profesora. Muy bien, entonces continuamos. El dialecto. El dialecto es una variación diatópica. ¿Qué significa diatópica? Dia significa a través y tópica significa topos. Viene de topos, que significa lugar. El dialecto, nos dice aquí, es una misma lengua que es hablada de distintas formas por la variación geográfica o regional. Quiere decir que dependiendo del lugar, ¿no? Dependiendo del lugar, una misma lengua es expresada de diferentes maneras. Por ejemplo, el español, ¿no? El español. El español aquí en Perú es diferente al español de España, ¿no? Es diferente al español de España. Pero nos entendemos, comprendemos, sí, pero se expresa de diferente manera. Tú sabes cuando escuchas, ¿no es cierto? Si una persona es española o si una persona es peruana. Pero vámonos aquí cerquita, América del Sur. La mayoría de países en América del Sur hablan, ¿no es cierto? En castellano. Entonces, el español de Perú no es igual al español de Argentina. Tú cuando escuchas puedes diferenciar.
¿Puedes entender a la persona? Sí, pero tú sabes que viene de Argentina porque se expresa de diferente manera. Tú escuchas a un chileno, también puedes diferenciarlo porque la manera en cómo expresa el español es diferente. Se comprende, pero la manera en cómo lo manifiesta es diferente. Ahora, vámonos aquí, Perú. El español que nosotros utilizamos, ¿no? En la gran mayoría. El castellano en Piura es diferente al castellano de Huancavelica. Es diferente al castellano de Loreto. Es diferente al castellano de Lima, al castellano de Junín, al castellano de Puno, al castellano del Cusco. Todos hablamos castellano, ¿no? La gran mayoría, el 90% de las personas hablamos castellano. Pero ¿qué pasa? Se expresa de diferente manera. Tú puedes decir, esa persona es de la selva, te das cuenta por la manera en cómo habla. Esa persona es de Chincha, esa persona es Piura, por las palabras que utiliza o por las palabras de cómo se escucha. Entonces, ese es el dialecto, una lengua que varía regionalmente, varía según el lugar. Ahora, tenemos aquí unas variantes dialectales, ¿no? Variantes dialectales de la lengua, perdón, del dialecto. Variantes dialectales, ¿no? Primero la fonética. La fonética tiene que ver con el sonido. Cambia la pronunciación. Por ejemplo, ¿no? Ahí dice, miras para arriba y sabes, Pedrito, el tiempo sí va a llover. Entonces, esta persona es de Chincha, porque usualmente se expresa de esa manera, porque suena de esa manera. Lexical, ¿no? Por ejemplo, de la selva y de Chincha creo que son los más fáciles de poder saber que son de ahí, ¿no? Que dice, ay, comparito, usted no sabe lo que me ha pasado. Ya, entonces, eso sabemos que están hablando de Chincha, ¿no? Cómo utilizan la manera en cómo pronuncian, ¿no? Ay, la Juana, señorita, no vino para acá. Sabe que es de la selva porque la manera en cómo se expresa. Eso es fonético, eso es una variante dialectal fonética, lexical. Diferentes palabras para referirnos a un solo significado. Es decir, tú tienes un concepto, en todas partes ese concepto significa lo mismo, pero con palabras diferentes lo expresas. Por ejemplo, infantes, ¿no? Infantes, niños, ¿no? Los infantes son niños. En todas partes, ¿no? En Uruguay, en Brasil, bueno, Brasil no porque no habla castellano, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, ¿no? En todo significa lo mismo. Y creo que en el mundo entero significa lo mismo. Pero vamos solamente con los que hablan el idioma castellano. Son expresados con diferentes palabras. Por ejemplo, aquí decimos ese chiquillo, para referirnos a un niño, no a un infante. En Chile le dicen cabritos, a los niños le dicen cabritos. En Uruguay le dicen botijas, ¿no? En la selva, por ejemplo, utilizan la palabra guambrillo para referirse a un niño, ¿no? En Piura le dicen churra. Entonces, un mismo concepto, porque todos manejamos el concepto de infantes, son expresados con diferentes palabras. Ahora, morfológico. En el morfológico no cambia la raíz de la palabra, cambian los morfemas derivativos. ¿Qué quiere decir? Los diminutivos, los aumentativos son diferentes según la región. Por ejemplo, en pan, ¿no? Un pan así con cariñito, dices, en Perú se dice un pancito. Mamá, ¿me das un pancito? Tengo hambre, ¿no? Ya, entonces, un pancito. En cambio, en Venezuela, deme un pancico, por favor. En España, un panecillo, ¿no? Entonces, ahí. Semántico. El semántico es al revés, ¿ya? Al revés del lexical. El lexical dijimos, un significado, diferentes palabras. Aquí no. Una palabra tiene diferentes significados según el lugar. Por ejemplo, la palabra ahorita. Ahorita en el Perú significa en este momento, ¿no? Arregla tu cuarto ahorita, te dice tu mamá. Entonces, tú vas y lo haces porque te está diciendo que en este momento. En cambio, en República Dominicana significa después, ¿no? Después. No, por ejemplo, tenemos también guagua, ¿no? Guagua, que viene del quechua. Guagua, nosotros, ay, mira tu guaguita, qué bonito. Significa un niñito, no un bebito. En Cuba, guagua significa medio de transporte, su combi, mejor dicho, ¿no? Entonces, una palabra adquiere diferentes significados también. Luego tenemos aquí lo que viene a ser la variante sintáctica.
Es la variación en la estructura de la frase u oración. Es cuando la oración, que es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Sujeto, verbo, objeto, cambia. Cambia y ahora es objeto, verbo, sujeto, verbo, ¿no? Por ejemplo ahí. De la María, su tía buena ha sido. Eso mayormente se lo utiliza las personas de la selva. No, debería ser. La tía de María ha sido buena, ¿no? Ha sido buena, pero no. Ellos le cambian la oración y dicen, de la María, su tía buena ha sido. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre dialecto? No, profesora. Muy bien, continuamos entonces. Vamos ahora con el sociolecto. El sociolecto nos dice que es una variación diastrática. Diastrática. Dia significa a través, estrática, estratos sociales, ¿no? Es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales que se aprecian en diferentes niveles. Quiere decir, dependiendo de la formación de la persona, ¿no? De la familia, también cambia la forma del lenguaje, ¿no? Cambia la forma del lenguaje, de expresar. Tenemos el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar, por si acaso. El nivel superestándar no va a estar aquellas personas que hablan así como refinados, ¿no? Como por ejemplo hablan los ministros, hablan los oradores, los políticos. Bueno, que nuestros políticos hablan todos chabacanos, pero las palabras que usualmente nosotros no conocemos, ¿no? Por ejemplo, animadversión, eclesiástico, elogio, ¿no? Ojeriza, bataola, ¿no? Entonces, normalmente nosotros no utilizamos esas palabras, ¿ya? Esas no pertenecen al superestándar, sino que hay varios que dicen, ya, superestándar es lo que hablan así, ¿no? Con esas palabras así todas rebuscaditas. Estándar lo normal, y subestándar lo que ya hablan todo horrible, ¿no? No. En el superestándar solo vamos a encontrar los que saben expresar, los que se expresan de manera científica, o sea, cómo hablan los científicos, y otro es cómo hablan las personas con un lenguaje literario, ¿ya? Lo del lenguaje literario, filosófico también entra ahí, y científico. Ellos nada más entran en el nivel superestándar. Por ejemplo, ¿no? Padece de cardiopatía congénita. Eso es propio de los científicos, cardiopatía, enfermedad del corazón congénita que viene de familia. En el estándar es la que respeta las normas no ortográficas y gramaticales de la lengua, cómo debemos escribir correctamente, cómo debemos hablar correctamente. Aquí vamos a encontrar dos partes en el nivel estándar. La expresión culta, que es el que usa esas palabritas que dice que son rebuscadas, ya, esas están en la expresión culta, pero en el nivel estándar, ¿eh? Y luego tienes la expresión coloquial o familiar, que es la que hablamos comúnmente, ¿no? La que hablas con tus amigos, la que hablas con tu mamá, con tu papá, ya, eso es la expresión coloquial o familiar. Por ejemplo, la expresión culta, tiene una cabellera sedosa. Yo no creo que digan cabellera todos los días, ¿no? Dicen, tiene un pelo sedoso, ¿no? Tiene un pelo fino, ya, ni sedoso usan. Tiene un pelo bonito, un pelo fino, un pelo suavecito, ¿no? Entonces, lo de pelo se utiliza de manera familiar, pero cabellera es de una expresión más culta. El nivel subestándar, ¿no? Subestándar. Dice, se manifiesta en el uso de palabras que de manera inapropiada en el aspecto gramatical y normativo. Obvio, no respetan nada de las reglas. Aquí tenemos la expresión popular, ¿no? El tío está en su jato, para decir casa, ¿no? Y la expresión vulgar, ¿no? Mosaico, una disciplina super Elena, ya, ahí totalmente vulgar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre sociolecto? Ok, continuamos entonces. Ninguna, profesora. Muy bien, entonces vamos con algunos datos. La jerga. La jerga no significa vulgaridad, por si acaso, porque dice, habla con jerga, que habla todo vulgar. No. Es un vocabulario léxico que emplea un determinado grupo, nos dice un determinado grupo social y profesional, y que solo lo entiende parcialmente el resto de la comunidad lingüística. Quiere decir que
la jerga es utilizado por un grupo, ¿ya? Este grupo lo entiende perfectamente, entiende estas palabras. No significa que tienen que ser malas palabras, ¿ah? Lo entiende perfectamente. Y la gente que rodea este grupo comprende, pero poquito. En estas jergas vamos a encontrar el tecnolecto y la replana. El tecnolecto es parte del sociolecto, perdón, del idiolecto, ¿no? Del idiolecto. El tecnolecto, también llamada jerga profesional, es el vocabulario léxico que emplea un determinado grupo social o profesional, ¿no? Tiene una severa dermatitis. Entre doctores lo comprenden. El paciente dirá, ¿qué tengo? Dios, ¿me está saliendo llagas o qué? Dermatitis es simplemente una inflamación a la piel. Entonces, entre ellos lo comprenden más, pero a las demás personas les cuesta, ¿no? Eso es el tecnolecto, solo entre profesionales. La replana. La replana sí es vulgar. Son términos que se hablan en ambientes delictivos o marginales, pero también es usado por la jerga juvenil, ¿no? Por ejemplo, Germa. Tu amigo, ¿no? Hasta tú mismo alguna vez, principalmente creo que los varoncitos, ¿no? Ay, mira la germa de Pablo, ¿no? Para decir mujer. Okay, nadie es propiedad de nadie. Muy bien, entonces, juvenil también entra aquí, pero ya, no, ñoba también, ¿no? Pero hay otros también que son delincuenciales, ¿no? También. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. Ninguna, Miss. Muy bien, entonces todo ha quedado claro y vamos a continuar esta vez con nuestro libro, ¿ya? Todos con el libro en la mano, por favor. Vamos a la página 11, ¿ya? Evaluando nuestro aprendizaje. La página 11. Bien, vamos a ver si prestaron atención a la clase, ¿ya? Si prestaron atención. Voy a darles 5 minutos, ya 5 minutos para que resuelvan todo lo que ustedes hayan captado de la clase en la parte de evaluando el aprendizaje. La primera, ¿no? Donde dice completa adecuadamente las definiciones, ¿ya? Solamente el de ahí. Completa adecuadamente las definiciones. 5 minutos contando desde ahora, ya 5 minutos, para que puedan trabajar. Completen todo lo que ustedes saben lo más rápido. Lo que ustedes es más fácil, por ahí empiezan. Tres minutitos, ¿verdad?
Un minuto. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Ya? Voy a preguntar a alguien aquí. A ver. Ángelo. 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 Ok, no contesta. A ver. Micael. Micael. Micael, tampoco. A ver, Gabriela. Gabriela. Sí, Miss. Muy bien, Gabriela, con la número 1. Dice, cuando una lengua sufre variaciones según las regiones en donde se habla, ¿cómo se denomina? Dialecto, Miss. Muy bien, correcto. Muy bien, Gabriela, dialecto. Cristian. Profesora, Muy bien, Cristian. Dice, la ciencia que estudia el lenguaje articulado, es decir, el lenguaje verbal, formado por un conjunto de signos acústicos organizados en un código, se denomina. ¿Quién estudia el lingüística, lenguaje? Muy la bien, la lingüística. lingüística. Muy bien, está bien, la lingüística. A ver. Fiorella. Fiorella. No responde. A ver, Leila. 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 Tampoco. Ya. Sebastián. Sebastián. Yo estoy presente, profesora. ¿Quién? Ahí está. Perdón, Sebastián. Ya. El siguiente. Dice, a la disciplina que estudia cada lengua por separado, tanto en estructura como en las recomendaciones para su buen uso, ¿cómo se denomina? O sea, la lingüística estudia la lengua de manera general. Esta estudia sobre las normas del lenguaje.
Planos del lenguaje. No. De las ciencias que hemos visto. Bueno, antes que nos gane la hora, ahí sería la gramática, perdón, la gramática, ya, ahí es la gramática. A ver, Nadine. Sí, Miss. Nadine nos dice, a la lengua reconocida como oficial o representativa por un estado, ¿cómo se denomina? Idioma. Muy bien, correcto. A ver, Raymond, aunque Raymond no utiliza el para hablar. A ver, Eileen. Eileen. Muy bien, dice, todo idioma es en el fondo una. ¿Qué cosa es un idioma? ¿Qué es un idioma, Eileen? ¿No recuerdas? Ok, entonces vamos a completar aquí. Todo idioma es en el fondo una lengua, porque el idioma es la lengua oficial, ¿ya? Luego nos dice, sin embargo, no toda lengua llega a ser idioma, ¿ya? Pueden, por ejemplo, en el Perú hay un montón de lenguas, pero las que consideran idiomas oficiales son el castellano, el quechua y el aymara. Muy bien, dice. A ver, vamos con otra persona. Yasuri. Disculpa, fue mi internet. No le pude responder. Ah, ya, ok, vamos a ver de aquí otro. Yasuri. Ok, ya que están sin responder, vamos a ver las personas que quieran contestar, por favor, lo dicen, ya lo dicen para tomarles en consideración. Puede ser cualquiera para que participe, yo los escucho aquí. Dice, aun cuando toda expresión verbal es útil, si alcanza a expresar un mensaje socialmente es importante. Usar el lenguaje verbal dentro de ciertas recomendaciones que determinan lo correcto y lo incorrecto. Dichas recomendaciones para el buen uso se conocen como... Ya, aquí van a ser normas, ¿ya? Normas. ¿Ya? Normas. Aquí colocan normas. El siguiente. Generalmente la jerga marginal, modo de hablar que se discrimina socialmente por caracterizar un modo grosero y altisonante, se le llama... ¿Cómo se llamaba la lengua marginal? Jerga. No. A la jerga marginal. Lo dijimos al final. Vulgar. No. Germania, Miss. ¿Cómo? Germania. Lenguaje vulgar. No. ¿Mis no. lenguaje replana? Replana, muy bien, replana, correcto, replana. Luego dice, en relación con lengua y habla, mientras que la lengua es abstracta, porque es conocimiento intangible, el habla ¿cómo es? Si la lengua es abstracta, ¿cómo es el habla? Si la lengua es abstracta, ¿cómo es el habla? Concreta. Muy bien, concreta, correcto. Si la lengua es colectiva, porque es un conocimiento que comparten todos los miembros de una misma comunidad lingüística, el habla ¿cómo es? ¿Cuál es lo contrario colectivo? La lengua es colectiva, es social. Individual. Individual, muy bien, individual. Se entiende por lenguaje toda forma de comunicación. Sin embargo, cuando se refiere al ser humano, la lingüística también entiende por lenguaje, ¿no? ¿Por qué entiende la lingüística por lenguaje? Ahí colocamos por las reglas que se tienen que seguir, ¿ya? Por las reglas
que se tienen que seguir. Muy bien, mañana que tenemos en la tarde vamos a completar lo de aquí, transcribir los textos como modo estándar. Pueden ir ustedes avanzando, ya para poder ganar tiempo. Pueden ir avanzando en su libro, pero eso lo resolvemos en la tarde. Y tienen su tarea domiciliaria, eso sí tienen que enviarlo de la página 14, ya saben. Letra clara que voy a considerar caligrafía. Igual con su ortografía, por favor, a mejorar, ¿ya? Muy bien, ahí tienen su tarea domiciliaria. Sí, solamente la página 14. Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar y ya nos vemos el día de mañana para literatura. Ya repasen para literatura que también vamos a empezar preguntando. Ya, chicos, nos vemos mañana, cuídense. Chao, profesora. Chao, Hasta Cristian. luego, Miss. Hasta luego. Chao, Gabriela. Chao, Eileen. Hasta Chao. luego. Chao, Nadine. Chao. Chao, profesora. Hasta luego, Carlos.